Mi marido se burló. Tu opinión no importa. Luego mudó a sus padres a nuestra casa sin mi consentimiento. Sonreí. Bien. 2 días después él miró un documento legal, su cara se puso blanca. Luego gritó, no, eso es imposible. Nunca imaginé que mi matrimonio comenzaría a desmoronarse por un juego de maletas. Mirando hacia atrás, ahora puedo ver que las señales de advertencia habían estado allí durante años, esparcidas en momentos ordinarios como migas de pan que decidí no seguir. En ese momento, sin embargo, la vida se sentía estable, predecible, segura. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 38 años y hasta hace poco creía que estaba felizmente casada. Ryan y yo vivíamos en un barrio tranquilo a las afueras de Denver, Colorado. Las casas no eran extravagantes, pero estaban bien cuidadas, con céspedes recortados, parrillas en el patio trasero y vecinos que saludaban desde el otro lado de la calle. Era el tipo de lugar donde la gente todavía se pedía prestadas escaleras y recordaba el nombre de tu perro. Yo trabajaba como gerente de proyectos para una empresa de software. El trabajo pagaba bien, pero exigía muchas horas y una cuidadosa atención a los detalles. Ryan trabajaba en ventas de equipos médicos. Era encantador, extrovertido y naturalmente persuasivo. Esos rasgos me habían atraído cuando nos conocimos durante mucho tiempo. También fueron las razones por las que excusé sus defectos. Llevábamos 9 años casados. 9 años es mucho tiempo para construir hábitos. Suficiente tiempo para pasar por alto cosas. Suficiente tiempo para normalizar un comportamiento que te habría sorprendido al principio. Cuando empezamos a salir, Ryan solía pedir mi opinión sobre todo: restaurantes, vacaciones, muebles, decisiones financieras. Con el tiempo, esas conversaciones cambiaron. En lugar de preguntar, empezó a informar. En lugar de discutir, empezó a decidir. Al principio, los cambios fueron sutiles. Luego se hicieron rutina. En nuestro 9º año de matrimonio, a menudo me sentía menos como una pareja y más como una empleada que recibía actualizaciones de la gerencia. Lo extraño fue que no lo reconocí completamente mientras sucedía. La mayoría de la gente no lo hace. El control rara vez llega de golpe. Llega lentamente, envuelto en familiaridad. Un sábado por la mañana a principios de primavera, estaba tomando café en nuestro patio trasero cuando Ryan salió con su teléfono. Su expresión ya me decía que quería algo. ¿Qué pasa?, le pregunté. Se sentó. Mis padres están pasando por un mal momento. Suspiré internamente. Llevábamos meses teniendo versiones de esta conversación. Sus padres, Frank y Linda, vivían en Arizona. Frank se había jubilado años antes. Linda trabajaba a tiempo parcial en una tienda de regalos. No eran ricos, pero tampoco estaban sufriendo tanto como Ryan afirmaba. ¿Qué pasó ahora?, pregunté. Ryan se frotó la frente dramáticamente. El alquiler subió de nuevo. Asentí. Eso es desafortunado. No pueden seguir así. Esperé. Ahí estaba. La verdadera conversación. ¿Qué sugieres? Ryan se inclinó hacia adelante. Creo que deberían mudarse aquí. Casi me río porque asumí que estaba bromeando. Cuando me di cuenta de que no lo estaba, dejé mi taza de café. ¿Mudarse aquí permanentemente? Sí, Ryan, esa es una decisión enorme. Son mis padres. Lo sé. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no eran sus padres. El problema era que nuestra casa no era lo suficientemente grande para que 4 adultos la compartieran cómodamente para siempre. El problema era que Linda tenía la costumbre de criticar a cada mujer que conocía. El problema era que Frank trataba cada habitación como si le perteneciera a él. El problema era que Ryan no estaba preguntando. Estaba vendiendo. Y cada vez que Ryan empezaba a vender, ya había tomado una decisión. Estaría dispuesta a ayudarlos financieramente, dije con cuidado. Su mandíbula se tensó. No quieren caridad. No estoy hablando de caridad. Necesitan familia. Lo miré.
¿Y qué necesitamos nosotros? No respondió. Ese silencio se quedó conmigo. Una semana después, sus padres nos visitaron. Oficialmente fue solo un viaje corto. Extraoficialmente pasaron todo el fin de semana evaluando la casa. Linda abría armarios. Frank inspeccionaba el garaje. Discutieron posibles arreglos de muebles como si estuvieran revisando listados de bienes raíces. Para el domingo por la noche mi estómago se sentía pesado. Después de que se fueron, intenté tener otra conversación. ¿Notaste a tus padres hablando de la casa como si ya vivieran aquí? Ryan apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Estás imaginando cosas? No, no lo estoy. Solo estaban conversando. Sabía que no era así, pero discutir parecía inútil. Luego llegó la cena que lo cambió todo. Era un martes por la noche. Nada especial. Pollo a la parmesana, pan de ajo, un partido de béisbol sonando suavemente en la televisión. El tipo de noche ordinaria que nadie recuerda hasta que sucede algo inolvidable. Ryan se aclaró la garganta. Mis padres se mudan. Parpadeé. ¿Qué? Llegarán el sábado. Lo miré fijamente. Las palabras no se registraron completamente al principio. ¿Qué quieres decir con que llegarán el sábado? Quiero decir que se mudan. Esperé la explicación. Nunca llegó. En cambio, siguió comiendo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ryan, no hemos acordado esto. Se encogió de hombros. No necesitamos hacerlo. La habitación de repente se sintió más pequeña. ¿Qué significa exactamente eso? Finalmente levantó la vista. Su expresión no era de enojo. Eso habría sido más fácil. Parecía divertido. Superior. Como un hombre explicando algo obvio a un niño. Luego dijo la frase que nunca olvidaré, tu opinión no importa. Las palabras cayeron más fuerte que una bofetada. Durante varios segundos no pude hablar. 9 años. 9 años juntos. Y de alguna manera, nuestro matrimonio se había deteriorado hasta este momento. Lo miré al otro lado de la mesa. Él creía genuinamente lo que estaba diciendo. Esa fue la peor parte. No había vacilación, ni arrepentimiento, ni vergüenza, solo certeza. Esperaba gritar. Esperaba lágrimas. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí. Esa que aparece cuando algo finalmente se vuelve imposible de negar. Sonreí. Bien. Ryan pareció sorprendido. Quizás esperaba una pelea. Quizás la quería. En cambio, me levanté, llevé mi plato al fregadero y subí las escaleras. Esa noche apenas dormí. No porque estuviera enojada, sino porque estaba pensando, revisando, conectando años de conversaciones, años de compromisos, años de darle a alguien el beneficio de la duda. Alrededor de la medianoche me levanté de la cama y fui a mi oficina en casa. Abrí una carpeta dentro de mi archivador. Dentro había documentos que no había mirado en años. Registros de propiedad, papeles de hipoteca, registros legales. Me senté en silencio bajo la lámpara del escritorio. Luego hice una llamada telefónica. A la mañana siguiente, durante mi hora de almuerzo, me reuní con una abogada de familia llamada Rebecca Lawson. Ella revisó los documentos cuidadosamente. Después de varios minutos, levantó la vista. Señora Carter, solo para confirmar, asentí. Rebecca se ajustó las gafas. Esta casa fue comprada antes de su matrimonio. Sí. Y solo su nombre está en la escritura. Eso es correcto. Se recostó en su silla. Apareció una leve sonrisa. Luego hizo la pregunta que lo cambió todo. Entonces dígame, Emily, ¿qué quiere hacer exactamente a continuación? Rebecca Lawson no me apresuró. Eso fue lo primero que noté en ella. La mayoría de la gente escucha una historia, inmediatamente forma una opinión y comienza a ofrecer consejos. Rebecca simplemente escuchó.
Se sentó frente a mí en su oficina del centro de Denver, con un bloc de notas legal descansando en su escritorio mientras yo explicaba 9 años de matrimonio en menos de una hora. Cuando finalmente dejé de hablar, juntó las manos. ¿Quieres salvar el matrimonio? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera irrazonable, sino porque me di cuenta de que no lo sabía. Un año antes habría respondido que sí sin dudarlo. 6 meses antes probablemente sí. Esa tarde, sin embargo, me encontré mirando por la ventana de su oficina el tráfico de abajo. Ya no lo sé. Rebecca asintió. Entonces no tomes ninguna decisión emocional hoy. Aprecié esa respuesta. Ella no estaba impulsando el divorcio. No estaba impulsando la reconciliación. Estaba impulsando la claridad. Centrémonos en los hechos, dijo. La casa es tuya. Legalmente eso es sencillo. La pregunta más importante es si el comportamiento de tu marido es parte de un patrón o un lapsus temporal de juicio. Casi me reí. ¿Un lapsus temporal? Si tan solo fuera tan simple. Durante los siguientes días, comencé a prestar más atención de lo que había hecho en años. Lo que descubrí fue doloroso, pero también revelador. Llegó el sábado. También lo hicieron los padres de Ryan. Un camión de alquiler se detuvo en la entrada poco después de las 9 de la mañana. La cantidad de muebles me alarmó de inmediato. Esto no era una visita. Esto no era un periodo de prueba. Esto ni siquiera era una estancia a largo plazo. Esto era una reubicación. Ryan saltó del camión luciendo alegre. Frank lo siguió. Luego Linda. Para cuando comenzaron a descargar cómodas, mesas auxiliares y docenas de cajas de almacenamiento, nadie fingía más. Linda entró por la puerta principal con 2 fotografías enmarcadas. Miró alrededor de la sala de estar. Creo que estas quedarán preciosas encima de la chimenea. ¿No quedarían preciosas? ¿No? ¿Qué piensas? Una declaración, una suposición, una afirmación. La observé colgar uno de los marcos en la repisa. Ryan no dijo nada. Tampoco Frank. En 3 horas, la casa ya no se sentía mía. Frank se apoderó del garaje. Linda reorganizó la cocina. Ryan actuaba como si todo fuera perfectamente normal. En la cena de esa noche, Linda criticó mis utensilios de cocina. A la mañana siguiente criticó mis compras. Para el lunes estaba criticando la forma en que doblaba las toallas. Cada comentario estaba envuelto en una sonrisa. Cada insulto disfrazado de consejo. Emily, cariño, así no es como la mayoría de las esposas lo hacen. Oh, mi generación se enorgullecía más de la limpieza del hogar. Oh, mi favorita personal. Ryan siempre mereció a alguien más tradicional. Ryan nunca me defendió. Ni una sola vez. En cambio, se rió. A veces incluso estuvo de acuerdo. Desearía poder decir que los confronté de inmediato. La verdad es más complicada. Parte de mí todavía esperaba que las cosas mejoraran. Parte de mí todavía creía que Ryan eventualmente reconocería lo inapropiado de todo esto. Luego sucedió el martes. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 6:30. En el momento en que crucé la puerta principal, supe que algo andaba mal. La sala de estar se veía diferente. Faltaban varias decoraciones. Una estantería se había movido. Una lámpara que amaba había desaparecido. Encontré a Linda en el comedor. ¿Dónde está mi lámpara?, pregunté. Oh, la puse en el almacenamiento. La miré fijamente. ¿Qué hiciste?, sonrió. La habitación fluye mejor así. Por un segundo realmente pensé que la había oído mal. Pusiste mis muebles en el almacenamiento. Solo algunas cosas. Miré a mi alrededor. El comedor ahora parecía una sala de exposición para el gusto personal de Linda. Mis muebles, mi casa, sus decisiones. Me volví hacia Ryan. Acababa de entrar del garaje. ¿Sabías esto?, miró a su alrededor casualmente.
Se ve bien. Eso fue todo. Se ve bien. Sin discusión, sin disculpas, sin reconocimiento de que alguien había reorganizado mi casa sin permiso. Esa noche dejé de esperar. No drásticamente, no de golpe. Pero algo dentro de mí cambió. La ilusión se rompió. Y una vez que una persona ve la verdad claramente, es difícil dejar de verla. Unos días después, otra pieza del rompecabezas apareció completamente por accidente. Ryan había dejado su tableta cargando en la encimera de la cocina. No estaba husmeando. No estaba buscando pruebas. De hecho, estaba cargando el lavavajillas cuando la pantalla se iluminó. Apareció una notificación de mensaje. Normalmente la habría ignorado. Pero una línea llamó mi atención. Pronto no tendremos que escondernos más. Me quedé inmóvil. El mensaje desapareció antes de que pudiera leer el resto. Durante casi un minuto me quedé allí mirando la pantalla oscura. Mi corazón latía con fuerza. Quizás era inocente. Quizás estaba malinterpretando. Quizás. En el fondo, ya lo sabía. Esa noche, después de que todos se fueron a la cama, me senté sola en la sala de estar. La casa estaba en silencio. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Seguía reproduciendo ese mensaje en mi mente. Pronto no tendremos que escondernos más. A las 11:30, Ryan se durmió. A medianoche bajé las escaleras en silencio. La tableta seguía cargando. Mis manos temblaron ligeramente al desbloquearla. Lo que encontré lo cambió todo. Los mensajes se remontaban a casi un año. Su nombre era Vanessa, 32 años, consultora de marketing, divorciada, viviendo al otro lado de la ciudad. Al principio las conversaciones eran coquetas, luego íntimas, luego inconfundiblemente románticas. No había ambigüedad, ni lugar para la negación. Ryan no estaba teniendo una aventura emocional. Estaba teniendo una relación completa. Mi estómago se retorció mientras me desplazaba. Reservas de hotel, fotos, viajes de fin de semana disfrazados de conferencias de trabajo, mentiras apiladas sobre mentiras. Pero el peor mensaje no era sobre el amor. No era sobre la traición. Era sobre mí. Un mensaje de Vanessa decía, ¿estás seguro de que ella se irá? Ryan respondió. Ella siempre evita el conflicto. Una vez que mis padres se acomoden, ella se cansará y se mudará sola. Dejé de respirar. Un segundo mensaje apareció unos días después. Entonces finalmente podremos comenzar nuestra vida juntos, Ryan respondió. Exacto. Solo dale tiempo. Sentí frío. No enojo. Frío. Porque de repente todo tenía sentido. La mudanza, la presión, la falta de respeto, la erosión gradual de los límites. Esto no era descuido. Era estrategia. Entonces encontré algo aún peor. Un mensaje de texto grupal. Ryan, Frank, Linda. Mi pulso se aceleró. La conversación se remontaba a meses. Sus padres lo sabían. No solo lo sabían, lo apoyaban. Linda había escrito, una vez que Emily se vaya, Vanessa puede mudarse y dejar de esconderse. Miré la pantalla una y otra vez, leyendo la frase repetidamente. 3 personas, 3 adultos planeando la destrucción de mi matrimonio dentro de mi propia casa. A la 1:30 de la mañana, cerré la tableta. Luego me senté en silencio en la oscuridad. Esperaba lágrimas. En cambio, sentí calma. La calma que llega cuando la incertidumbre finalmente desaparece. A las 8 de la mañana siguiente estaba de vuelta en la oficina de Rebecca Lawson. Ella escuchó atentamente mientras presentaba capturas de pantalla, mensajes y correos electrónicos. Cuando terminé, pareció genuinamente impresionada. ¿Documentaste todo? Asentí. Rebecca sonrió ligeramente. Bien. Luego abrió una carpeta. Dentro había documentos que ya había preparado.
Papeles de divorcio, registros de propiedad, avisos formales, todo organizado con precisión profesional. Deslizó la carpeta por el escritorio. La casa sigue siendo tu propiedad separada. Miré hacia abajo. Mi nombre aparece en todos los documentos relevantes, solo el mío, continuó Rebecca. Emily, si estás lista, podemos presentar la demanda de inmediato. Por primera vez en meses, quizás años, sentí algo inesperado. No enojo, no tristeza, control. Tomé el bolígrafo y firmé. La mañana en que Ryan recibió los papeles comenzó como cualquier otra mañana. Eso era lo hermoso de las consecuencias. Rara vez se anuncian. Simplemente llegan. El miércoles comenzó con el café preparándose en la cocina. Frank mirando las noticias en la sala de estar y Linda criticando a alguien en la televisión antes de las 8 de la mañana. Ryan bajó las escaleras con una camisa azul y revisando correos electrónicos en su teléfono. Nadie sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar. Mucho menos Ryan. Me quedé en la encimera de la cocina revolviendo crema en mi café mientras Linda reorganizaba objetos dentro de un armario por lo que pareció la 100ª vez. Emily, dijo casualmente. He estado pensando. Casi me reí. Esa frase se había convertido en una amenaza. O probablemente deberíamos convertir tu oficina en una habitación de invitados. Levanté la vista. ¿Mi oficina? Bueno, sí. Sonrió como si estuviera discutiendo el clima. Frank necesita un lugar tranquilo para sus pasatiempos. Por un momento, nadie habló. Luego Ryan asintió. Eso tiene sentido. Por supuesto que lo tenía. Todo tenía sentido cuando les beneficiaba a ellos. Tomé un sorbo de café. Idea interesante. Ryan apenas levantó la vista. Lo resolveremos. Lo resolveremos. La palabra me irritó más de lo que debería porque cada decisión últimamente parecía involucrar un misterioso nosotros que nunca me incluía realmente. A las 10:15 sonó el timbre. Frank respondió. Unos momentos después entró en la cocina con un gran sobrecertificado. Ryan, dijo, esto es para ti. Ryan parecía ligeramente molesto, probablemente esperando otro aviso de seguro o documento de trabajo. Firmó el recibo, abrió el sobre y luego frunció el ceño. Observé cómo su expresión cambiaba. Confusión, curiosidad, preocupación, luego algo más profundo. Sus ojos se movieron rápidamente por las páginas, de vuelta a la primera página, luego hacia adelante de nuevo. El color se le escurrió del rostro. ¿Qué es esto? Nadie respondió. Linda se levantó. ¿Qué pasó? Ryan continuó leyendo. El silencio se prolongó lo suficiente como para que todos se sintieran incómodos. Luego, de repente, empujó su silla con fuerza. ¿Qué demonios es esto? Linda se acercó. Frank se levantó. Ryan me miró directamente. Por primera vez en meses, su confianza parecía tambaleada. ¿Qué hiciste? Dejé mi taza de café con cuidado. ¿Qué dice? Me miró fijamente, luego a los documentos, luego de nuevo a mí. Sus manos temblaban. La habitación se sentía completamente en silencio. Y entonces sucedió. El momento del principio de esta historia. El momento que había vivido en mi imaginación desde que firmé esos papeles. La voz de Ryan se quebró. No. Hojeó los documentos. No. Su respiración se volvió irregular. Luego gritó. No, eso es imposible. Linda agarró el papeleo. ¿Qué es? Ryan parecía genuinamente asustado. No enojado. Asustado. La diferencia importaba porque el enojo proviene de creer que todavía tienes el control. El pánico proviene de darse cuenta de que no lo tienes. Linda escaneó la primera página. Observé cómo su confianza se evaporaba casi instantáneamente. Divorcio. Su voz sonaba pequeña, confundida. Luego pasó otra página y otra hasta que llegó a la documentación de la propiedad.
¿Qué significa esto? Rebecca lo había preparado todo meticulosamente. Los documentos eran claros, simples, innegables. La casa había sido comprada años antes de mi matrimonio. La escritura listaba un solo propietario, Emily Carter. Yo. No había ambigüedad, ni laguna legal, ni malentendido. Frank se ajustó las gafas y tomó los papeles. Durante varios minutos nadie habló. La habitación se sentía congelada. Finalmente Ryan levantó la vista. Esto no está bien. Sí lo está. No. Sacudió la cabeza. Estamos casados. Sí, eso significa que es nuestra casa. Lo miré a los ojos. No, no lo es. El silencio posterior fue ensordecedor. Ryan parecía aturdido como si una ley de la física hubiera dejado de funcionar de repente. Pero he vivido aquí durante años. Lo sé, pero pagué las facturas. Lo sé, pero asumiste la propiedad. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Nada salió porque no había argumento. Solo suposiciones. Suposiciones peligrosas. El tipo de suposiciones que la gente hace cuando confunde la amabilidad con la debilidad. Linda se recuperó primero. Siempre lo hacía. Esto es cruel. Casi admiré la audacia. Cruel. Después de todo lo que habían hecho. Después de meses de manipulación. Después de ayudar a Ryan a planear un futuro con otra mujer. Cruel. Me crucé de brazos. No. Cruel fue mudarse a la casa de alguien mientras planeaba obligarlo a irse. La habitación volvió a quedar en silencio. La cabeza de Ryan se volvió hacia mí. ¿De qué estás hablando? Por una breve fracción de segundo vi miedo genuino. No porque no entendiera, sino porque sabía exactamente lo que quería decir. Fui a la encimera, tomé mi teléfono, abrí una carpeta y la puse frente a él. Capturas de pantalla, mensajes, correos electrónicos, evidencia, meses de evidencia. La sangre se le escurrió del rostro de nuevo. Linda miró por encima de su hombro, luego se sentó de inmediato. Frank miró al suelo. Nadie negó nada. Nadie podía. Los mensajes hablaban por sí solos. Ryan se desplazó en silencio. La aventura, los planes, las discusiones, las suposiciones de que yo finalmente me iría. Cada detalle feo documentado, conservado, esperando. Finalmente Ryan levantó la vista. ¿Revisaste mis mensajes? La pregunta era tan absurda que casi me reí. No porque fuera graciosa, sino porque revelaba exactamente dónde estaba su mente. No en la aventura, no en la traición, no en la conspiración, sino en ser descubierto. Rebecca me había advertido sobre eso. Algunas personas no se arrepienten de lo que hicieron. Se arrepienten de perder la ventaja. Lo miré con calma. Estabas planeando un futuro con otra mujer. Ryan se frotó la cara. No fue así. Una respuesta clásica. Predecible. Sin sentido. Asentí hacia las capturas de pantalla. Fue exactamente así. Durante varios minutos nadie habló. Luego Ryan intentó una estrategia diferente, la disculpa, o al menos la versión inicial de una. Emily, su voz se suavizó. Podemos superar esto. Lo miré fijamente. El mismo hombre que me había dicho que mi opinión no importaba. El mismo hombre que había mudado a sus padres a mi casa sin consentimiento. El mismo hombre que pasó meses planeando una vida con otra persona. Ahora quería trabajo en equipo. Interesante. ¿Qué estamos superando exactamente? Parecía desesperado. Una mala racha. ¿Una mala racha? No pude evitarlo. Me reí. No ruidosamente, no cruelmente, solo honestamente, porque reducir la traición, la manipulación y el derecho a una mala racha era casi impresionante. Linda se levantó de repente. Ryan cometió errores. Me volví hacia ella, ¿y tú lo ayudaste? Se quedó inmóvil.
Frank permaneció en silencio. Por primera vez desde que se mudaron, parecía avergonzado, quizás incluso arrepentido. La realización parecía estar apoderándose de todos ellos simultáneamente. Esto ya no era un desacuerdo familiar. Esto era la realidad legal, la realidad financiera, la realidad de las consecuencias, el tipo de realidad con la que nadie puede discutir. Al mediodía, sonó mi teléfono. Rebecca, respondí en altavoz. ¿Todo entregado con éxito? Preguntó. Sí. Bien. Entonces su voz profesional llenó la habitación. Con calma explicó el estado de la demanda, los derechos de propiedad y los próximos pasos legales. Cada frase apretaba las paredes alrededor de las suposiciones de Ryan. Cada hecho eliminaba otra ruta de escape. Cuando la llamada terminó, nadie habló. La casa se sentía diferente, más ligera, de alguna manera, como si una tormenta finalmente hubiera cesado. Ryan se sentó a la mesa, mirando los documentos. Los mismos documentos que habían destrozado el futuro que creía controlar. Y por primera vez desde que llegaron sus padres, sentí algo cercano a la paz. No la victoria, aún no, pero el comienzo de ella. Lo extraño de ver a alguien perder el poder es que rara vez sucede de golpe. En las películas, todo se derrumba en un momento dramático. En la vida real, la gente pasa días tratando de convencerse de que nada ha cambiado. Ryan pasó la semana siguiente haciendo exactamente eso. Al principio actuó como si la solicitud de divorcio fuera una especie de malentendido, un error de papeleo, una reacción emocional temporal, algo que eventualmente desaparecería si lo ignoraba lo suficiente. Para el jueves por la mañana, ya estaba tratando de negociar. Emily, ¿podemos hablar? Estaba sentada en la mesa de la cocina revisando informes de trabajo antes de una reunión virtual. Levanté la vista. ¿Estamos hablando? Sacó una silla. Quiero decir, en serio. Casi sonreí. Durante meses había desestimado mis preocupaciones, ignorado mis opiniones y tratado mis límites como inconvenientes. Ahora, de repente, quería conversaciones serias. ¡Qué curioso! ¿Qué quieres decir? Ryan se frotó las manos. Cometí errores. Ahí estaba. No un error. Errores. Plural. Sin embargo, incluso entonces, no pudo llegar a nombrarlos. La aventura, la manipulación, la falta de respeto. Esas palabras nunca aparecieron. En cambio, habló en un lenguaje vago que mantenía la responsabilidad fuera de su alcance. Ambos hemos estado bajo estrés. Lo miré fijamente. No, Ryan, estabas teniendo una aventura. Su rostro se tensó. No se trataba solo de eso. Asentí. Tienes razón. No lo era. Parecía esperanzado. Luego continué. También se trataba de mentir, de faltarme al respeto, de mudar a gente a mi casa sin permiso y de intentar presionarme para que me fuera. La esperanza desapareció. Bien. La esperanza construida sobre la negación no es esperanza en absoluto. Es evasión. Al otro lado de la habitación, Linda fingió no escuchar mientras organizaba los cajones de la cocina. Frank miró fijamente una taza de café. Ninguno de ellos interrumpió. Por una vez, Ryan exhaló pesadamente. ¿Podemos al menos intentar la consejería? La pregunta podría haberme conmovido meses antes. Ahora sonaba como alguien pidiendo un reembolso después de romper el producto. Deberías haber sugerido consejería antes de empezar a salir con otra persona. Miró hacia otro lado. Conversación terminada. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de rescatarlo de la incomodidad. Esa realización me sorprendió. No porque fuera cruel, sino porque era sana. Durante años había manejado las emociones de todos, las frustraciones de Ryan, las críticas de Linda, los estados de ánimo de Frank. Me había convertido en el amortiguador emocional de toda una familia. Y ahora había terminado. 3 días después, la realidad asestó otro golpe, uno que no tenía nada que ver conmigo. Vanessa se fue. No me enteré intencionalmente.
Ryan prácticamente lo anunció. La discusión comenzó en la entrada. Estaba regresando de la tienda de comestibles cuando escuché gritos. Ryan estaba de pie junto a su camión, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz resonó por el vecindario. Después de todo, pausa, no, eso no es justo. Otra pausa, luego más fuerte. Así que eso es todo. Seguí caminando. No es mi circo, no son mis monos. Aún así, su siguiente frase me detuvo. ¿Sabías que me iba a divorciar? Un largo silencio siguió. Luego bajó el teléfono. La llamada terminó. Se quedó inmóvil durante varios segundos. Derrotado. No necesitaba detalles. Ya lo entendía. Vanessa se había enamorado de la versión de Ryan que existía en sus historias. El proveedor exitoso, el futuro propietario, el hombre que construía con confianza una nueva vida, no el Ryan real, el hombre que enfrentaba el divorcio, los gastos legales y la pérdida de una casa que nunca poseyó. Las relaciones de fantasía a menudo luchan cuando llega la realidad. Esta no sobrevivió a la introducción. Esa noche escuché otra discusión. Esta vez sucedió adentro. Más fuerte, más reveladora. Ryan y Linda estaban en la habitación de invitados. Las paredes no eran particularmente gruesas. ¿Por qué se iría ahora?, exigió Ryan. Linda sonaba frustrada. Quizás ella no era quien pensabas. Ryan se rió amargamente. ¿En serio? Luego vino la frase que ninguno de los dos se dio cuenta de que podía escuchar. Hicimos todo esto para nada. Siguió el silencio. Un largo silencio. Las palabras persistieron. Hicimos todo esto para nada. No yo. Nosotros. La alianza finalmente se estaba resquebrajando. Bien. Porque las alianzas construidas sobre el egoísmo rara vez sobreviven al fracaso. La semana siguiente trajo otro acontecimiento. Frank se me acercó solo. Eso nunca había pasado antes. Me encontró regando flores cerca del porche delantero un sábado por la mañana. El clima era cálido. El vecindario estaba tranquilo. Por un momento simplemente se quedó allí torpemente. Luego se aclaró la garganta. Emily. Levanté la vista. Sí. Cambió su peso. El hombre de repente parecía más viejo de lo que recordaba. Más pequeño, de alguna manera. Te debo una disculpa. No esperaba eso. No de Frank. De los tres, él siempre había sido el más callado. El seguidor, el observador, el hombre que evitaba el conflicto dejando que otros lo crearan. Dejé la regadera. De acuerdo. Parecía avergonzado. Ryan nos dijo cosas. Esperé. Dijo que quería salir del matrimonio. Interesante. Dijo que no te importaba la casa. Más interesante. Dijo que eventualmente te irías de todos modos. Escuché en silencio. Frank suspiró. Debería haber hecho preguntas. Sí, debería haberlo hecho. Ambos deberíamos haberlo hecho. Ambos. Refiriéndose a él y a Linda. La admisión importó. No porque borrara algo. Porque reconocía la realidad, quizás por primera vez. Me equivoqué, dijo. Luego se fue. Sin excusas, sin peticiones, sin manipulación, solo responsabilidad. Algo raro, algo valioso. Desafortunadamente, Linda no estaba lista para la rendición de cuentas. Todavía no 2 días después, me acorraló en la cocina. Su tono llevaba el filo afilado que también había llegado a conocer. Has destruido esta familia. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque la acusación era absurda. No, Linda. La miré directamente. Tu hijo destruyó su matrimonio. Se cruzó de brazos. Podrías haberlo perdonado. ¿Por qué? La pregunta la sorprendió.
Claramente esperaba una defensa, una explicación. En cambio, simplemente esperé. ¿Por qué? ¿Por qué debería perdonar la traición de inmediato? ¿Por qué debería absorber consecuencias que pertenecen a otra persona? ¿Por qué siempre se esperaba que la víctima rindiera cuentas, pero era opcional para todos los demás? Linda no pudo responder porque no había una respuesta. Solo el derecho. Y el derecho suena persuasivo hasta que alguien le pide que se explique. 3 semanas después de la solicitud de divorcio, Ryan finalmente aceptó lo inevitable, no emocionalmente sino legalmente. Su abogado revisó los registros de propiedad. Las conclusiones eran idénticas a las de Rebecca. La casa no era propiedad conyugal. No habría reclamación de propiedad, ni una dramática revocación en la corte, ni un milagro, solo hechos. Cuando Ryan recibió esa confirmación, algo cambió. El enojo desapareció. La negociación desapareció. Incluso la negación desapareció. Lo que quedó fue arrepentimiento crudo, visible y completamente demasiado tarde. Una noche me encontró sentada en el patio trasero viendo la puesta de sol. Las rocosas brillaban de color naranja en la distancia. El aire olía a hierba recién cortada. Durante varios momentos ninguno de nosotros habló. Luego Ryan se sentó. Realmente pensé que te quedarías. Su voz sonaba cansada. Lo miré. Lo sé. Se rió suavemente sin humor. Pensé que me amabas demasiado como para irte. Ahí estaba. La verdad no oculta detrás de excusas. No envuelta en un lenguaje inteligente, solo la verdad. Había confundido el amor con el permiso, la paciencia con la debilidad, la lealtad con la rendición. Y ahora finalmente estaba empezando a entender la diferencia. Los padres de Ryan se mudaron primero. El proceso fue sorprendentemente silencioso. No hubo confrontaciones dramáticas, ni gritos, ni policías en la entrada, solo cajas de cartón, camiones de alquiler y el pesado silencio que sigue a las malas decisiones. Frank encontró un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Linda lo siguió aunque claramente no estaba feliz al respecto. La mañana en que se fueron, observé desde la ventana de la cocina mientras los encargados de la mudanza cargaban muebles en un camión. Por un breve momento, recordé el día en que habían llegado. La confianza, las suposiciones, la certeza de que estaban entrando en un futuro que controlaban. Ahora esa certeza había desaparecido. En su lugar estaba la realidad. Frank cargó cajas sin quejarse. Linda apenas miró la casa. Parte de mí esperaba que dijera algo cortante antes de irse. Un último insulto, un último intento de culpar a alguien más. En cambio, simplemente se subió al asiento del pasajero y cerró la puerta. El camión se alejó y así se fueron. La casa inmediatamente se sintió diferente. No más grande sino más ligera, como si alguien hubiera abierto una ventana después de mantenerla cerrada por demasiado tiempo. Esa tarde recorrí cada habitación. La sala de estar, el comedor, la cocina. Cada espacio se sentía familiar de nuevo. Pacífico mío. Encontré la lámpara que Linda había guardado y la devolví a su lugar original. Luego volví a colocar la fotografía enmarcada de mi abuela encima de la chimenea. Las pequeñas acciones me dieron más satisfacción de lo que esperaba. No porque fueran actos de venganza, sino porque eran actos de restauración. Durante las siguientes semanas, Ryan continuó preparándose para su propia mudanza. El proceso de divorcio siguió siendo notablemente sencillo. No hubo disputas importantes, ni activos ocultos, ni teatralidad legal. Los hechos eran simplemente demasiado claros. Finalmente incluso Ryan dejó de luchar contra ellos. Una noche, aproximadamente un mes antes de su fecha de partida, llamó a la puerta de mi oficina. Estaba revisando los cronogramas del proyecto cuando entró. ¿Tienes un minuto? Levanté la vista. Claro. Se sentó con cuidado como si entrara en un lugar donde ya no pertenecía. En muchos sentidos, no lo estaba. Durante varios segundos, miró al suelo. Luego habló. Vanessa se va a casar. Eso me sorprendió.
No porque me importara, sino porque sucedió muy rápido. ¿Cuándo? La próxima primavera. Asentí. Ryan se rió en voz baja. El sonido contenía más tristeza que amargura. Supongo que ella siguió adelante bastante rápido. Consideré la afirmación y luego respondí honestamente. Quizás ella nunca estuvo donde tú pensaste que estaba. Levantó la vista, nuestros ojos se encontraron, y por primera vez en mucho tiempo, no había defensiva en su expresión, solo comprensión. Probablemente tienes razón. La conversación terminó allí. Simple, sin incidentes, pero de alguna manera significativa. Porque Ryan finalmente estaba comenzando a ver a las personas como eran en lugar de como él quería que fueran. Un mes después se mudó. Esperaba que el día se sintiera triunfante. En cambio, se sintió extrañamente tranquilo. El cierre rara vez llega con fuegos artificiales. Más a menudo, llega con una caja de cartón. Mientras el último camión desaparecía por la calle, me quedé sola en la entrada. 9 años. 9 años reducidos a papeleo, camiones de mudanza y recuerdos. Algunos buenos, algunos dolorosos. Todo terminado. No fingiré que no sentí nada. A pesar de todo, Ryan había sido parte de mi vida durante casi una década. Lo había amado. Realmente lo había amado. La traición dolió precisamente porque el amor había sido real. Pero el amor por sí solo no es suficiente. Sin respeto, el amor eventualmente se convierte en agotamiento. Sin confianza, el amor eventualmente se convierte en miedo. Sin responsabilidad, el amor eventualmente se convierte en permiso para el mal comportamiento. Finalmente entendí eso y la comprensión trajo paz. Los meses siguientes se convirtieron en algunos de los más saludables de mi vida adulta. Renové la habitación de invitados y la convertí en un espacio de lectura. Planté flores en el patio trasero. Me uní a una organización local de voluntarios que ayudaba a mujeres a superar desafíos financieros y legales después del divorcio. Esa experiencia me cambió más de lo que esperaba. Cada semana conocía a personas con historias notablemente similares a la mía. Diferentes nombres, diferentes ciudades, diferentes circunstancias. Sin embargo, la misma lección fundamental aparecía una y otra vez. Demasiadas personas buenas confunden la resistencia con la fuerza. Demasiadas personas amables toleran comportamientos que nunca deberían aceptar. Demasiadas personas leales creen que establecer límites las hace egoístas. No es así. A veces los límites son lo más amoroso que una persona puede crear para sí misma y para los demás. Aproximadamente 6 meses después de la finalización del divorcio, recibí un mensaje de texto inesperado. Ryan, ¿estarías dispuesta a tomar un café? Miré el mensaje durante un largo momento. Luego acepté. No porque quisiera la reconciliación, sino porque me sentía preparada. Nos reunimos en una pequeña cafetería del centro en una fría tarde de octubre. Ryan se veía diferente. No físicamente, sino emocionalmente. La arrogancia se había ido. La certeza se había ido. La vida le había limado algunos bordes afilados. Después de unos minutos de charla trivial, dejó su taza de café. Te debo una disculpa. Esperé. Una disculpa real suena diferente a una estratégica. Puedes escuchar la diferencia casi de inmediato. Ryan respiró hondo. Pasé años dándote por sentada. Permanecí en silencio. Me convencí de que, como eras paciente, siempre te quedarías. Otra pausa. Traté tu amabilidad como debilidad. Ahí estaba, la verdad. No pulida, no ensayada, solo la verdad. Sus ojos se desviaron hacia la ventana. Seguí esperando que alguien más me hiciera feliz. Sacudió la cabeza, y casi destruyó todo por eso. Por primera vez desde nuestra separación, le creí, no porque quisiera algo, sino porque no lo hacía. No había petición, ni manipulación, ni agenda oculta, solo responsabilidad. El tipo que llega después de que las consecuencias ya han hecho su trabajo. Cuando terminó de hablar, sonreí suavemente. Te perdono. Sus ojos se abrieron ligeramente.
Luego agregué la parte que más importaba. Pero el perdón no borra las consecuencias. Ryan asintió lentamente. Lo sé y creo que realmente lo hizo. Hablamos durante otros 20 minutos antes de despedirnos. Cuando volví a mi coche me sentí sorprendentemente ligera. El perdón, descubrí, no es algo que le das a otra persona. Es algo que te das a ti misma. Te permite dejar de cargar un peso que ya no te pertenece. Esa noche me senté en el porche trasero mientras el sol desaparecía detrás de las montañas. El aire estaba fresco. El vecindario estaba tranquilo. Una suave brisa se movía entre los árboles. La casa seguía exactamente donde siempre había estado. Pero yo no era la misma mujer que una vez se había sentado aquí preguntándose si su voz importaba. Ahora lo sabía mejor. La mayor venganza no fue quitarle todo a Ryan. La mayor venganza fue negarme a dejar que me quitara algo más. Ni mi hogar, ni mi dignidad, ni mi futuro y ciertamente no mi sentido de autoestima. Si hay una lección que esta experiencia me enseñó, es esta. Cuando alguien te dice que tu opinión no importa, cree lo que están revelando sobre sí mismos, no sobre ti. Las personas que realmente te aman valoran tu voz. Respetan tus límites. No confunden tu amabilidad con permiso para lastimarte. Y si lo hacen, eventualmente la vida tiene una manera de enseñar lecciones que ningún argumento podría. A veces la justicia no llega a través del enojo. A veces llega a través de la verdad. Y la verdad es suficientemente poderosa. Si esta historia te resonó, me encantaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has tenido un momento en que alguien te subestimó solo para darse cuenta de que estaban equivocados? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si disfrutas de historias sobre resiliencia, responsabilidad y superación de la traición, no olvides suscribirte y unirte a nosotros para la próxima.